Buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a la siguiente mesa dentro del Congreso, organizado por Católicos y Vida Pública en el País Vasco, bajo el título Testimonio, conversión de Mikel Azurmendi. Mikel Azurmendi, escritor y profesor, nacido en Igeldo, Donosti, Guipúzcoa, el 10 de diciembre de 1942, licenciado en Filosofía por la Universidad de la Sorbona, doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Ejerció como profesor de Ética y después de Antropología Social en la Universidad del País Vasco. Estuvo en los inicios de ETA, pero cuando empiezan a pensar en matar, se marcha, tras manifestar su oposición a los métodos violentos. En los años 80 y 90 fue objeto de continuas amenazas de ETA e incluso de un atentado frustrado contra su vivienda en Donosti en el año 2000. A finales de los 90 fue miembro del Foro de Ermua con otros intelectuales contrarios a ETA y fundador de la plataforma Basta Ya. En el año 2000, tras recibir amenazas del mundo radical Abertzale, se marchó a Estados Unidos y trabajó en la Universidad de Cornell, Nueva York, teniendo que dejar su trabajo de profesor de antropología en la UPV. Ha recibido numerosos premios como escritor. Su obra se desarrolla a través de, al inicio de su andadura, poemas, después novela y ensayos. En el año 2001 recibe el premio Helman Hamet a los derechos humanos por el organismo Human Rights Watch y el premio a la convivencia de la Fundación Miguel Ángel Blanco en su cuarta edición. En el año 2003 le concedieron la medalla de la Orden del Mérito Constitucional. Mikel fallece el 6 de agosto del año 2021. Como Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, dijo en su funeral, para comprender el valor de la vida de Mikel hay que tener en cuenta su camino entero. No podemos abarcar todas las facetas de una historia tan intensa y solo se podría componer el cuadro de su vida si pudiéramos sumar las perspectivas y puntos de vista que cada uno conocía de Mikel. Ningún ser humano puede explicar del todo la vida de otro hombre. Mikel ha tenido una historia compleja, incómoda. Ha pagado un precio muy alto por sus aciertos y por sus errores, por sus rectificaciones y por sus cambios. En su vida hay un suceso que ha supuesto un punto de inflexión cuando ahora miramos hacia atrás, y es cuando hace 8 años aproximadamente se encontró muy enfermo y a punto de tirar la toalla, comprendió que mejor que dejarse morir era luchar por vivir, para hacer el bien que se dio cuenta que le faltaba por hacer a sus más cercanos y a los demás, y para reconciliarse con todos. Es en ese momento cuando se conocieron Mikel e Irene, su esposa, ahora sentada a mi derecha. En concreto, Irene Renard, su mujer, desde hace 3 años y medio aproximadamente, es una testigo excepcional y no solo, sino un factor esencial, pues sin ella Mikel no habría podido recorrer el camino que recorrió, o al menos no en el modo en que lo hizo. Mikel encontró una fe viva, encarnada, y esta novedad le permitió reconciliarse consigo mismo y volver a la fe que había vivido en su familia de tradición cristiana. Esta fe viva la encontró en un lugar a la que él llamó la tribu, de la que Ignacio Carvajosa, catedrático de Antiguo Testamento en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, sentado a mi izquierda, ha sido también testigo, habiendo sido responsable del movimiento Comunión y Liberación en España durante los últimos 13 años y exactamente hasta hace una semana. Es el jefe de la tribu. Hablaremos después con ellos. Vamos a aprovechar al máximo la excepcionalidad que supone que ambos hayan dado su disponibilidad para compartir esta historia particular en la que reluce un acontecimiento histórico que comenzó hace más de 2000 años, el acontecimiento cristiano. Vamos a ver un vídeo y después continuamos con ellos. Gracias.
en el País Vasco hay que entender que cuando nuestra fe pasó de ser existencial para ser meramente estética y formal, en el fondo cuando nos secularizamos, ¿no? Cuando nuestro corazón, el centro de gravedad de nuestro corazón dejó de estar en Dios, inmediatamente lo ocuparon las ideologías y las idolatrías. Y es que en el fondo, cuando dejamos de ser creyentes, inmediatamente pasamos a ser idólatras, y las ideologías políticas forman parte importante de esa idolatría. Bueno, pues queremos compartir su testimonio. Le agradecemos mucho, ¿no?, pues que este hijo de San Sebastián, donostiarra del barrio del Antiguo, que actualmente vive en Igueldo, nacido en el año 1942, antropólogo, escritor, traductor, profesor universitario, doctor en filosofía, pues un día escuchando la radio, escuchó una voz que le pareció especialmente significativa, una voz que le daba luz en su vida. Era un periodista que, bueno, pues que explicaba, hacía una aproximación a la realidad que a él le parecía que lo hacía desde una perspectiva que entendió después que era cristiana, una perspectiva cristiana que le permitía tener otra lectura de la historia. Era Fernando de Haro, quien, bueno, pues en los fines de semana en COPE pues introducía los noticiarios con una lectura de la realidad desde esa perspectiva que da la doctrina social de la Iglesia. Y él fue, ¿no?, Fernando de Haro, que fue el hilo del cual Dios se sirvió para esa conversión. Una conversión que en este momento es muy conocida en muchos lugares, y que, como muchas veces ocurre, en casa, que es donde más la necesitamos, pasa más desapercibida. El pozo, el cuenco donde se hacen los hombres, de la cultura, donde se hacen los hombres cultos, ha sido la universidad. Todo el siglo XX la universidad fue tomada, lo que se llamó el recinto de las ciencias humanas. No voy a hablar de las ciencias fuertes que llaman de la naturaleza, las ciencias humanas fueron tomadas por la sociología. Recuerdo nada más que Durkheim y Max Weber, cuyo centraron metodológicamente en combatir a la religión. Toda la sociología, el conocimiento del hecho social, se basaba en no aceptar ni una premisa que viniera del hecho religioso. Y por tanto Dios era esa especie de epifenómeno irracional que había, que era del pasado. De todo el planteamiento decimonónico, ¿no?, postilustrado, casi cientifista, positivista, remodeló este positivismo con una navaja de un corte tremendo para todo aquello que no tuviera una base empírica. Todas las afirmaciones cuyo soporte no tuviera un referente empírico, no servían para nada. De manera que Dios era lo mismo que hacer un suspiro. Así lo decían los filósofos tempraneros del neopositivismo, o eran del mismo tipo que podía ser un hada, una bruja o un centauro, vamos. Estas corrientes son las que han tenido fuerza en toda la primera mitad del siglo XX, en la universidad. Luego viene la segunda parte del siglo XX, absolutamente dominada por una visión materialista, una visión le vamos a llamar marxista, incluso marxista-leninista, ¿no? Bien, la universidad, este pozo de los hombres cultos, nunca ha podido, y en la universidad ha sido el recinto como una especie de acorazado de búnker en el cual yo he formado parte. Yo mismo, yo puedo decir que yo daba ética e historia de las religiones en la universidad. Pues bien, mis autores predilectos, fundamentales de mi enseñanza eran MacIntyre, un ex marxista, y yo había visto que venía al aristotelismo a una velocidad impresionante, con algo certero, vamos, un gran pensador. Pues bien, en cuanto yo supe, mediados los 70 u 80, que estas dos personas que me alimentaban a mí en lo que yo formaba a la gente, se habían convertido al cristianismo, yo corté con ellos, no me interesaban. A mí me parecían desfigurado, desnaturalizado, una doctrina, una exposición de argumentos en los cuales Dios formará parte, ¿no? Es decir, sin acusar a nadie, me pongo yo que yo era parte de estos elementos. Mi camino personal, como ha dicho aquí el obispo Munilla,
lo conocéis, es más, pero solo mis alumnos conocen la vertiente fuerte que en todas mis clases ha inspirado la búsqueda de la vida buena, ¿no? En todos, tanto en antropología como en ética, trataba de mirar esta óptica, ver qué es lo mejor, qué es mejor tipo de vida lo que hay. Y claro, yo me encontraba con que no, la Ilustración no me ha dado respuestas, Nietzsche no me ha dado unas respuestas, y yo veía que no había argumentos más que los preferenciales, los que cada cual prefiriera para su propia vida, ¿no? Y en esas me doy de bruces con unas gentes que practican la vida buena, ¿sabes? La viven en una vida absolutamente bella, entregándola a otros por amor a Jesucristo como Dios, y quedas alucinado. Llevo una especie de estupor inicial, empiezo a interesarme por ellos, a ver cómo puede ser eso, y voy conociendo, durante 2 años, voy conociendo a gente en Madrid, en Barcelona, esencialmente, en más sitios también, pero gentes que están dedicadas a hacer el bien, y que la prensa, nadie los conoce, ni la sociología, ni yo los conocía, ¿no? Este estupor, inmediatamente, en cuanto vas siendo satisfecho y vas viendo, entra en una especie de admiración, porque dices, leches, pero qué gente, qué vida, ¿no? Y esa admiración hace que sea deseable para ti aquello que tú admiras, ¿sabes? Y que tú estás mirando. Pues así, sin más ni más, te respondo, Fernando. El itinerario a Dios no es argumental, es simplemente, en mi caso, tratar de ver la vida buena durante muchos años y verla que existe sin argumentos, existe simplemente porque siguen a Jesús, ¿sabes? Entonces, he pensado algo últimamente y ves que el encuentro con Dios no es nunca argumental, por lo menos en el siglo XX, seguramente no están dadas las condiciones razonadoras de razonabilidad, nadie convence con un argumento, y esto está visto en el Parlamento nuestro y en todos los lados. Entonces se precisa un encuentro con personas que te descalabran, te desconectan de lo que tú eras y te ponen como a la escucha de algo nuevo, ¿no? Podría poner cientos de casos. Por ejemplo, el propio Dostoyevski, como Solzhenitsyn, se hacen cristianos, reviven cuando están los dos en el Gulag, vamos, en los campamentos aquellos donde estaban los presos en Siberia, ¿no? Y allí, por unos vecinos, logran recomponer una vida que estaba absolutamente destruida. Bueno, si ponemos casos de filósofos, Maritain, Gabriel Marcel, por poner 2 franceses, eran 2 amigos de Léon Blois. Esto les cautiva, aquella vida, aquella manera de ser. Otros por la música, por ejemplo, el filósofo García Morete, el alumno preferido de Ortega y Gasset, ¿no? Escuchando a Berlioz, ahora por Navidad es una música, ¿no? Se queda colapsado. Simone Weil, escuchando unos fados, cambia, deja el judaísmo, se convierte. Seguramente el hombre culto, el más culto, que más ha razonado argumentativamente a favor de Dios, él mismo, por ejemplo, que es C.S. Lewis, profesor eminente, gran escritor en Oxford, se convirtió, no por argumentos, se convirtió porque estando en la Primera Guerra Mundial, cayó enfermo, lo llevaron al hospital, se puso a leer, bueno, como era su hábito de leer, se encontró con algo insospechado que le dejó cao, que era unas cosas de Chesterton. Aquello le removió tanto que tuvo que ser un amigo, que fue Tolkien, el Señor de los Anillos, el que le ayudó a dar un paso y convertirse. Es decir, el encuentro con Dios, tortuoso como se quiera, pero tiene esta base emotiva de un estupor que produce una admiración y que tú lo solventas racionalmente, y que da una orientación, por lo menos en mi caso, un horizonte nuevo que no es de ideología, y una orientación absolutamente insólita, una orientación nueva para una vida nueva, ¿no? Como te digo, yo encontré unos cristianos, no uno ni dos, sino decenas y centenas de cristianos que llevaban esta vida como una experiencia
absoluta, magnífica de Dios en la vida diaria, y de alguna manera, si te digo que había como la vida estaba sustentada sobre dos ejes, avanzaba sobre dos ejes. Uno era la vida es un don, la vida se te da y tú la das, y todo es gratuito, como el don. Esto lo afincaban en aquella frase, en aquella especie de experiencia que les trataba de transmitir Jesús, de que la vida no la guardéis, tratar de dársela. Como trates de guardarla, la vais a perder. La vida es para darla. Y el segundo eje era el otro es un bien. De manera que si la vida es para darla y a ti se te da, hay un otro que no puede ser ni enemigo ni adversario, ¿veis? El otro, siempre dependemos del otro y hay una dependencia absoluta. Estos dos ejes sobre los que se mueve la vida, ejes que están fisiológicamente incrustados, como diríamos que están presentes en nuestro cuerpo. El ombligo nos señala que la vida nos es donada, absoluta y gratuitamente, y por un hecho de amor. Y nosotros tenemos un sexo por el cual nosotros damos la vida. Yo mismo tengo un hijo y de alguna manera soy yo el que le he dado gratuitamente su vida, como a mí me la dieron. Bien, pero hay las neuronas, esta especie de dos grandes trazas, pero tenemos una tercera que es todavía mucho más sorprendente, las neuronas espejo. De 30 años para acá se está descubriendo una cosa impresionante en el córtex de nuestro cerebro, no en el neocórtex, que era la parte que creían que era, y que creen, y que siguen creyendo que es la parte realmente intelectual, la parte lógica del argumento. El neocórtex es el que domina el córtex, es el que pasa la información y el que de alguna manera está ejerciendo una tracción. Estas neuronas espejos, ni más ni menos, son que cuando uno ve al otro, ve sus reacciones, ve hasta las intenciones, se le mueven a él las mismas neuronas que al que está haciendo la acción. De manera que hay como una sincronización corpórea entre uno y el que actúa y el que ve actuar, entre el que escucha. Ahora que me estás escuchando, se te están moviendo las neuronas de la misma manera que a mí, las neuronas que se mueven en determinado punto del epitálamo, según qué partes del cuerpo. Pues bien, es que es impresionante, es que el otro, dependemos del otro y estamos absolutamente centrados en el otro. Unos pobres, lo que se llaman hoy apóstoles, unas pobres gentes que había por allá, unos pescadores y otros, unos cobradores le seguían diciendo, ¿qué pasará con este? ¿Por qué? Pues bien, esta vida tan sorprendente, simplemente decía que era por amor, por lo que había que vivir, y enseñó un tipo de vida, y él murió. Tenemos esa certeza que él murió, que lo mataron y que resucitó, pero lo impresionante es que ha enseñado que vivir con la gente más humilde, con la gente más pobre, es más interesante que vivir con la gente que domina la sociedad, que la dirige. De hecho, en este tipo de sociedad existía en la sociedad judaica, hebrea, de la época romana aquella, existía trazas de la misma descomposición que en nuestra sociedad actual. Es decir, una cosa era lo que se pensaba y otra cosa era lo que se hacía. De hecho, los mandamientos de lo que se llamaban de Moisés, la ley mosaica, los dirigentes apenas la cumplían, pero eso sí, eran muy duros en hacérsela cumplir a los demás. Y estaba todo como acartonado, los mandamientos, reglamentaciones rituales. Jesús puso el foco, quitó el foco sobre ese tipo de acartonamiento de la religión y lo llevó hacia el amor. Esto es evidente en los evangelios, ¿no? Curaba, sanaba, ayudaba a los más necesitados, a los que más necesitaban, a las putas, a las prostitutas, a los cojos, a los ciegos.
En cambio, azotaba a aquella gente que terminó matándolo porque era insoportable para aquella gente que dominaba la sociedad, que la controlaba ritualmente y acabaron matándolo. Pues Jesús quita el foco de estos preceptos y los pone en el amor. Tenemos un ejemplo clarísimo. Había un señor, un chaval joven, buenísimo, cumplidor a rajatabla de la ley y de los rituales, y le dice, bueno, yo cumplo todo eso, ¿qué tendré que hacer según lo que tú predicas, según lo que me gusta tanto? Y le dice Jesús, era rico el chaval, mira, vende todo lo que tienes y sígueme. Es decir, sé un apóstol más. Nada, el tío se le llama bandanas, eso ya, es decir, quería Jesús que le siguiera su tipo de vida, ya ves. Entonces, estos apóstoles le siguen y bueno, estamos en el siglo XX, es un siglo hecho precisamente en conformidad a lo que pensaban, a lo que creían, a lo que querían estos 11 famélicos, la famélica legión de Jesús, ¿no? Por tanto, lo que el cristianismo ha logrado es la idea de Dios, que era como un foco puramente intelectual, mental, la idea de Dios, revolcarla en lo humano. Dios, al hacerse humano, es alucinante. Un Dios se hace humano. Pero qué pasión tiene Dios para hacerse humano. Qué amor tiene para hacerse humano. Dios se podía haber hecho mono, se podía haber hecho vaca, si Él quisiera. Se hizo humano porque le interesaba absolutamente salvar, redimir a aquella gente que íbamos al desastre total en tiempos los romanos ya. Guerras de exterminio y guerras para buscar esclavos, guerras de dominación. Jesús abre un camino nuevo de amor y nosotros podemos acercarnos a Dios simplemente viéndolo no como una idea, sino como una explosión, una especie de bomba atómica de amor, ¿no? Es un milagro. Pero yo voy a hablar del milagro que yo conozco, de lo que yo he visto, de lo que mis ojos han visto, ¿sabes? Yo he visto gentes cómo acogen, familias de acogida que acogen a niños necesitados, sin padres o cuyos padres no están dispuestos a asumir un hijo o no están en disposición, y acoger niños absolutamente deficientes mentales o con grandes enfermedades, niños que vivirán 5 meses pero que necesitan un poco de amor, los acogen. Hay familias en España que, claro, yo esto no lo conocía antes, ¿no? Hay familias que acogen a lo más necesitado. Ves luego qué tipos de familias forman ellos, incluso teniendo 5, 6, conozco con 6 hijos que acaban de coger ahora mismo, 2 amigos míos, que los he conocido y me he hecho amigos de ellos, han cogido a 2 chavales pequeñísimos de 1 y de 2 años, de una madre que estaba heroinómana y tal, tirada. Y son profesores en las escuelas, en las universidades, en las escuelas he seguido a bastantes escuelas donde enseñan estos, he estado con ellos, he hablado. Yo que he sido profesor toda mi vida, yo reconozco, yo he sido enseñante, pero yo no he sido educador. Estos son educadores, acompañan al niño, lo introducen en el mundo, lo aman, tienen una relación estrechísima con sus padres, vamos, viven para el niño, ¿no? Podríamos decir, yo lo que he visto en la pandemia, yo conozco amigos míos que han dejado su casa, han ido a una iglesia a vivir durante la pandemia para desde la iglesia recoger de estos fondos de del Banco de Alimentos y ir llevándolos a un montón de sudamericanos, de magrebís, que estaban sin alimento. Han dado hasta 2.500 al día de alimentación y se les ha ido sumando gente, ¿no? Conozco la parroquia Santana en Barcelona, una parroquia cuyo Pello, el cura, Donostiarra, ha abierto las puertas a la gente que está pasando un frío estos días y la tiene abierta, y a los clochard, a los sin techo, ¿no? Entonces, he conocido a una enfermera de Kampala, en Nigeria, que hace unos 20 años, en el momento de las guerras civiles, cogió como unas 200, 300 mujeres con SIDA que estaban escapándose, escondiéndose en los bosques, habían sido violadas en la guerra, las recogió, las
organizó un pequeño campamento con ellas, buscó medicinas para el SIDA y no las querían tomar. Las mujeres lo que querían era morirse. Estando entre ellas logró salvar a un poco más de 200 mujeres y entre ellas han hecho un hospital en Kampala que tiene 1.500 camas. Ya veis lo que están haciendo estas mujeres que se han curado del SIDA, con lo que eso quiera decir, ¿no? Hay gente que da la vida, gente por amor. Tenemos el ejemplo de Madre Teresa, pero ahora hay Madres Teresas, no voy a decir Amanda, pero hay muchas personas que están dando la vida por amor. Igual te hace reír que un hombre de 78 años pueda decir que cambia de vida. Pues sí, yo te puedo decir que el hombre viejo que yo era se ha muerto. Se ha muerto. Yo no pienso en el pasado, las batallitas de los viejos. Yo no estoy en ese pasado de contar y sobre todo lo que me he quitado de encima es ese futuro, el futuro de los viejos que tanto piensan, el temor que tienen, no es tanto a morirse, sino el temor a la enfermedad fatal, ¿no? a ese Alzheimer o a esa especie de tontez que nos vienen, de estupidez que nos viene ya cuando se gastan las neuronas, ¿no? Ese miedo lo he quitado absolutamente. Yo a los 70 años, yo tenía mucho miedo. Este hombre viejo se ha muerto, ¿sabes? Es un hombre que ya no piensa en el tiempo, ni el pasado, ni el futuro. Soy un aprendiz, eso te digo sinceramente, soy un aprendiz. Estoy tratando de buscar la manera de entender el instante, aceptar el instante, ¿sabes? Este instante en el que yo puedo estar en contacto con Jesús, ¿sabes? Con Dios. Y este instante, ya desde por la mañana te levantas y das las gracias, porque me gusta vivir, ¿sabes? Yo quiero vivir y doy las gracias porque estoy vivo. Y le pido que siga con estas ganas de vivir, ¿sabes? Este es el primer momento de la mañana cuando te despiertas. Tratas de aprender a vivir, a ceder, a conceder, ¿ves? Antes eras un intransigente, tenías razón en todo, en tus relaciones banales, cotidianas, con los familiares que te rodean. Hoy tratas de ceder porque no tienes razón y además puedes aprender de ellos. Aprender cosas que tú no hacías y ellos hacen distinto, ¿ves? El teléfono es otra de las manías que a mí no me gustaba nada hablar, porque esa pérdida de tiempo, ¿ves? El tiempo ya no cuenta, ¿ves? Es el instante. Entonces escuchas a la gente, ¿ves? Ahora, por ejemplo, todos los miércoles me he puesto en un chat de estas cosas que se hacen, que yo controlo tampoco, pero logro hacer con 2 enfermos terminales, uno de cáncer y un italiano que tiene ELA y que se está descomponiendo semana a semana, y logramos hablar. ¿Para qué haces? ¿Para qué pierdes el tiempo? ¿Ves? Yo no lo planteo así. De alguna manera yo les acompaño, pero el que sale ganando soy yo. Yo veo cómo están planteando ellos la muerte, el final, ¿no? Y es alucinante. Yo me estoy vaciando más del hombre viejo que yo era, ¿no? Vivo como una eternidad cada momento. Será así el final, será así lo que nos espera seguramente. Lo que nos salvará será algo así. Decía Miquel, el hombre viejo que era ha muerto. Y decía, y los demás dirán, has cambiado, Miquel. Dice, soy un aprendiz. Yo no puedo dejar de pensar en su amigo Joseba Arregui, consejero de Cultura del Gobierno vasco, que murió también recientemente, que contaba que cuando leyó el libro del abrazo que Miquel escribió, él que pensaba que ya estaba en la etapa final de la vida en la que vivir tranquilamente con las cosas que ya sabía, y él decía que le había cuestionado de arriba a abajo, que le había sacado de la zona de confort y le había cuestionado todo. Me gustaría que comenzáramos el diálogo con los amigos que nos acompañan, como antes anticipé. Irene Renat, su esposa. Irene, vosotros os conocéis, como he dicho antes, en un momento puntual, ¿no? Cuéntanos. Bueno, primero quería daros las gracias por vuestra acogida. Me siento entre personas de bien, entre enamorados de Cristo, y esto es lo mejor que puede pasarle a uno. Accedí
me hace mucha ilusión estar aquí y accedí por varios motivos. Me lo pidió Antonio Girbau, quise seguir el impulso de Miquel cuando le dijo que sí a Antonio antes del verano pasado y lo hizo con su alegría y espontaneidad característica y para mí era como continuar su sí, por terminar algo que él no tuvo tiempo de hacer. También porque cualquier cita o acto sobre Miquel lo vivo como un homenaje. Ya sabéis que sufrió no solo persecución, sino que también su obra y pensamiento se vieron reducidos a mucho ostracismo en su propia tierra. Y después está mi propio sí, mi sí al Señor, para cualquier gesto que pueda contribuir a su plan. Quiero decir que no es solo un homenaje a su persona, sino que hoy aquí, haciendo memoria de la conversión de Miquel, contribuimos a hacer memoria de Cristo, ayudándonos a caminar, reflexionando, explorando, intercambiando las razones por las cuales tenemos las creencias que tenemos. Estas 2 jornadas enteras de encuentros son para esto. Soy consciente de que la conversión de Miquel es algo que puede ayudar, de hecho está ayudando a muchas personas. Que una persona como él, que llevaba tantos años alejado del Señor, acabe enamorándose de Cristo, es algo que trae esperanza. Si tuviera que resumir mucho lo que nos ocurrió, con la claridad que da el tiempo transcurrido, diría que el Señor debía de estar harto de vernos caminar por la vida tan bien intencionados, pero tan torpes y desorientados. Y montó un plan infalible. Este plan comenzó con nuestro propio encuentro. Se nos vino encima un enamoramiento fulminante, tan fulminante e insólito, que desde el principio tuvimos conciencia de estar ante algo inevitable, grande, que iba más allá de nosotros mismos. Incluso en nuestras primeras cartas, enigmáticamente nos escribíamos cosas como desear ser dignos de este amor o desear dar las gracias por habernos encontrado, pero ¿a quién dar las gracias?, decía Miquel. Es decir, en puridad, desde entonces, no podíamos negar la existencia del misterio. De alguna manera sabíamos que éramos el uno para el otro lo que necesitábamos, que representábamos lo que andábamos buscando. Pero todo nos parecía como extraño, habíamos vivido vidas muy distintas, teníamos bastante diferencia de edad y sin embargo sentíamos el uno hacia el otro una conexión y una lealtad extraordinarias. Y en ese infalible plan del Señor estaba el que nos encontráramos con personas del movimiento Comunión y Liberación y que les encontráramos juntos en abril de 2016. Y allí hubo otro enamoramiento. A pesar de que íbamos un poco temerosos por cómo seríamos recibidos, ha quedado casi mítica la frase de Miquel diciéndome: bueno, vamos a la conferencia y nos vamos. Sí, sí. Ignacio Carvajosa, el jefe de la tribu, con un nombre vasco, yo diría bilbaíno, nacido en Cartagena, pero los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? Los amigos, le llamamos Nacho, no sé si me puedo permitir llamarte así en este encuentro. Gracias. Nacho, ¿quién era Miquel cuando os conoce? ¿Quién era el Miquel anterior a la fe? Buenas tardes y gracias a los organizadores de este encuentro por la invitación. La verdad es que volver a escuchar y ver a Miquel es algo, no por haber convivido con él todos estos últimos años, no deja de emocionarme volver a escuchar su voz y a verle con esa radicalidad. Yo creo que si nos interesa hoy, si hemos hecho una mesa redonda sobre la conversión de Miquel, es porque él verdaderamente es paradigmático, su vida es paradigmática de lo que es la segunda mitad del año 20 en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Yo que soy, en fin, 25 años más joven que él, en realidad yo he sido hijo de lo que él ha vivido, yo he respirado lo que él ha vivido, de lo que él ha sido protagonista y por tanto me ha afectado. Yo soy uno que por cultura, por familia, no he respirado la fe en casa o en mi ambiente, en mi cultura, en mi colegio, y para mí la fe era algo deseable pero no razonable.
y en fin, también he tenido que hacer mi camino de conversión. Pero digo que el caso de Miquel es paradigmático porque nace en una familia católica, como la mayoría de los de su edad. Por otro lado, incluso está en el seminario, entra en el seminario en San Sebastián, pero ya vive una fe, la de en los años 60, una fe que es muy formal, que tiene poco que ver con la vida, con la política, con lo que se mueve, con el protagonismo del mundo, y por lo tanto la abandona, pero la abandona además, como le he dicho, como si fuera un abrigo viejo. Es paradigmático también porque es protagonista de los sucesos de finales de los años 60, aquí en el País Vasco, del nacionalismo que empieza a moverse hacia la violencia, y por tanto está en los inicios de ETA, como ha dicho al principio Carmen. Huye después de un primer rocambolesco atraco para sacar dinero. Participa en el mayo del 68, estando en París. Estoy simplemente enumerando hechos, acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX que han sido decisivos para formar la cultura que ahora respiramos entre nosotros. Él abraza esa ideología, por lo tanto, a su vez empieza a ser un hombre muy leal con su experiencia, y en cuanto empieza la violencia de ETA, él se vuelve contra ella y hace también este camino que muchos han hecho de luchar en contra de esta deriva. A su vez entra en el mundo académico y participa, se lo hemos escuchado a él, también de esta cultura en la que la razón es naturalmente enemiga de la fe. Lo ha explicado muy bien con respecto a la sociología y a las ciencias humanas. Es algo que yo también he respirado y que seguimos respirando en nuestra sociedad. Simplemente sin más discusión. Es que un hombre de razón, es decir, en la medida en que la razón ha ido avanzando, evidentemente la fe se ha ido retirando, y esto es algo que se vive de forma pacífica. De hecho, estas dos anécdotas que él ha contado, que en el vídeo están cortadas, cuando explicaba ética siguiendo McIntyre y se entera que se ha convertido, él deja esa materia y se pasa a otra, antropología, y empieza a seguir a René Girard, el chivo expiatorio, hasta que se entera que se ha convertido, que el chivo expiatorio por antonomasia es Jesucristo, y también lo abandona, ¿no? En fin, termino diciendo que Miquel Azurmendi es un prototipo, es paradigmático de nuestra sociedad, quizá del intelectual de nuestra sociedad, de lo que nuestra cultura ha encontrado, y por eso su camino, en el que es verdaderamente la experiencia del hospital también, bueno, a Dios gracias, la realidad es testaruda y también a estas personas les toca, y lo dejo en el umbral de cuando nos conoce, encontramos a un hombre que tiene estas características que conocemos todos, y a la vez un hombre tocado por la realidad, que es algo, debo añadir, también paradigmático quizá de estos últimos 20 años de nuestra sociedad, en el que las heridas se han multiplicado y por tanto ese orgullo de la razón o del hombre que se hace a sí mismo está ya herido, está casi predispuesto, podemos decir, ¿no? Gracias, Nacho. Miquel está en el umbral, ya con una vida acumulada, como explicaba Nacho, con heridas, en cierto modo ya en ese umbral, en el sentido de, como él dice, predispuesto. Irene, este Miquel agnóstico, con un rechazo a la Iglesia y con una vida pesada ya encima, ¿no? Acepta una invitación de Comunión y Liberación. ¿Qué pasó cuando encontrasteis el movimiento de CL? Lo que vimos fue otra manera de vivir. Una manera de vivir que era deseable, atractiva, que además era esperanza para el mundo. Miquel lo vio enseguida porque él era así, tenía una vista muy aguda y yo le secundé inmediatamente. Su idea
brillante fue escribir sobre esa gente. Decía que los medios de comunicación prácticamente solo nos hablan de las miserias que te dejan el corazón encogido, pero que si el mundo no implosiona es gracias a mucha gente anónima como la que acabábamos de conocer, de la que nadie habla. Y así comenzó nuestra andadura, recabando información para el libro durante unos 2 años. Con el pasar del tiempo, comenzamos a darnos cuenta de que escribir el libro se estaba convirtiendo en una excusa para verles. Nos encontrábamos a gusto con ellos, comenzábamos a sentirles amigos, nos sentíamos queridos, acogidos y tendíamos a corresponder. Teníamos cada vez más curiosidad en saber cómo vivían las distintas situaciones de la vida y las razones por las que vivían así. También empezamos a ser conscientes de que cuando estábamos con ellos sentíamos que crecíamos en el amor, en nuestro amor mutuo y también en el amor hacia el prójimo. Esto es algo que lo notábamos clarísimamente. Todo fue ocurriendo como por ósmosis. En cierto momento empezamos a cuestionarnos si acaso llevasen razón en sus creencias, si nos atrae su modo de vida, si nos parece buena para nosotros y para todos. El por qué lo hacen es clave, es el quid de la cuestión. Ese tiempo no estuvo exento de regomellos, inquietudes internas. Caes en la cuenta de cuánto te has equivocado en la vida, en los distintos cruces de caminos, y no es agradable. Pero a la vez, lo que estás conociendo te habla de cosas como que no eres solo el mal que has hecho o que has sufrido, que puedes levantarte de nuevo, que nunca es tarde, que tienes la libertad de ahora sí seguir a Cristo. Y aunque a un nivel más elevado todo es gracia, a un nivel práctico tú sí lo das o no lo das. Casi diría que nos encontramos creyendo. Empezamos a disfrutar de las misas en unos campamentos de verano, en unas vacaciones familiares, y hubo un día en el mes de septiembre en que un domingo, estando en San Sebastián, le dije, ¿vamos a misa? Y dijo, sí. Como llegó un día en que sentimos la necesidad de confesarnos, fuimos dando pasos poco a poco. El libro El abrazo, que es para mí su mejor libro, no es un libro donde Miquel cuenta su conversión, es que el escribirlo significó su conversión misma. El ir a fondo con la propuesta cristiana fue lo que le convirtió, y todo lo que íbamos conociendo iba desmontando nuestros prejuicios. No fue automático. Tengo incluso una anécdota un poquito fuerte. Un día con unos amigos en Madrid, antes o después de una presentación, Miquel le dijo a Mac, oye, no podéis ir por la vida diciendo eso de yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Mac le miró, sonrió y le dijo, bueno, yo creo que es verdad. Los dos habíamos vivido ya lo suficiente como para estar decepcionados con muchos de los objetivos que uno va logrando en el transcurso de la vida. Es decir, sabíamos que en nada de eso encontraríamos el secreto de la vida buena. Se descubrieron creyendo. Nacho, ¿cómo empieza la conversión de Miquel? ¿Cómo la has visto tú? Bien, antes, cuando hablaba de que Miquel es paradigmático su historia de la segunda mitad del siglo XX, tenía en la cabeza la frase de Dostoyevsky, en este caso siglo XIX finales, cuando dice, pero un europeo culto de nuestros días puede creer, verdaderamente creer en la divinidad de Jesucristo. Esta es la pregunta clave, ¿no?, con la que entra Miquel, inconscientemente, en aquella invitación que le hicimos a Encuentro Madrid, un encuentro cultural que se hacía entonces en la primavera en Madrid, en la Casa de Campo, y habíamos cursado esta invitación a Miquel Azurmendi.
empieza todo, yo diría, y es así, como en el Evangelio, como no puede ser de otro modo, a través de 3 encuentros casuales. El primero lo han mencionado ya, estando en el hospital, recuperándose, estuvo a punto de morir, recuperándose, como en los hospitales, pues se madruga mucho, porque ya empiezan a encender las luces. Y el fin de semana escuchaba, a partir de las 6 o 6:30 de la mañana, en la COPE, este periodista, Fernando Daro, y es curioso, y nos dice a nosotros mucho de lo que es la presencia en el trabajo que tú haces. A las 6 de la mañana, ¿quién me va a escuchar? Y por cómo yo trato la información, por cómo trataba este periodista la información, por cómo describía al final de su programa en una imagen, una fotografía. Efectivamente, allí ya Miquel veía algo especial, alguna novedad. Uno que tiene ese corazón de antropólogo, de sociólogo, de filósofo, percibe una novedad. Y bueno, esto ha quedado ahí, simplemente quedaba sin entrar más. El segundo encuentro, todo esto lo cuenta él en su libro El abrazo hacia una cultura del encuentro, que ha mencionado antes Irene. El segundo encuentro, casi evangélico, es con un sacerdote que simplemente había conocido años antes, con una cierta distancia, un sacerdote intelectual, el actual rector de la Universidad de San Dámaso, Javier Prades, que había participado con él en una conferencia sobre la multiculturalidad. Y este profesor simplemente, año tras año, le mandaba una postal por Navidad a la que Miquel no respondía. Pero después del hospital, un poco a partir de este deseo de hacer bien, de reconciliarse, empezó a responder. Y tuvieron un primer encuentro, de ahí vino luego la invitación posterior al acto en Encuentro Madrid, en el que se topa con un sacerdote que no cumple los requisitos propios de un sacerdote que él tenía en la cabeza. Es decir, un hombre bueno, un hombre con una capacidad cultural grande, que iba más allá de los prejuicios que él tenía. Y el tercer encuentro, el que fue definitivo, fue esa invitación a este acto Encuentro Madrid. Y bueno, cuando estaban en un hotel, y fue a recogerles un chofer, este famoso Mac, alias Macario, fue a recogerles en un coche. Y bueno, Miquel y Irene pues pensaban, no sé, que debía ser un taxista, un coche privado, vamos, un coche de estos de servicio. Y empieza Miquel, como era, ¿no?, a preguntarle, pero tú, dice, no, yo soy ingeniero. Ah, pero ¿qué haces aquí, no? No, estoy simplemente echando una mano como voluntario. Y, bueno, ¿no? ¿Y has dejado a tu mujer y tus hijos? No, mi mujer está en la cocina, está trabajando también en este acto, tal. Ah, vale. Y entonces, si tú tienes hijos, ¿no? Entonces empieza a comentar de la familia, ¿no? Y hay un primer momento en el que Miquel percibe, oiga, que yo conozco mundo, que soy antropólogo, sociólogo, y esto es un poco extraño, pero ¿qué es esta gratuidad, no? Entra en aquel lugar, encuentran familias, niños correteando, no se sabe de quién es cada niño, un ambiente, jóvenes por todas partes. De hecho, en aquella conferencia todos recordamos cómo Miquel, en mitad de la conferencia, en una mesa redonda, dijo aquella expresión de aquí está pasando algo. Él percibió una sintonía con la gente, un mundo nuevo, ¿no? Aquí está pasando algo, ¿no? Y al final dijo, algo que me ha recordado esta tarde Irene, dijo aquello de te vienen ganas de dar gracias, pero ¿a quién? ¿A quién? Aquello que también os decíais vosotros. Y recuerdo muy bien que comiendo después con él, después de aquel acto, ayer en Encuentro Madrid, le preguntamos, bueno, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Qué estás preparando? Y nos dijo, fue allí, o sea, en ese mismo momento que nos dijo, voy a dejar lo que estoy escribiendo en la mesilla de noche y voy a empezar a escribir un libro sobre Macario. Yo conozco a este Macario, este chaval, este ingeniero, ¿no? Pero claro, nosotros nos va a escribir un libro sobre Macario. Macario es un nombre griego, pues pensábamos que iba a escribir un libro sobre los macarismos, no sé. ¿Cómo? Pero Macario, sí, este chofer que me ha traído aquí, ¿no? O sea, ya en ese momento dijo, yo me he topado con algo, yo conozco mucho mundo, aquí hay algo que me interesa.
Y es cuando decide comenzar esta investigación, que le llevó 2 años, que es casi un trabajo de campo, una especie es un poco el género literario del antropólogo que se va a la última cultura de la Amazonia, para estudiar ese poblado. Bueno, pues así nos llamaba la tribu, y comienza este libro que yo a veces lo defino como género literario, es como los evangelios. Es un libro que está cargado de nombres propios y de narraciones, de lo que él poco a poco va viendo. Es bonito también escuchar a la vez a Irene como lo que les iba pasando, ¿no? Qué bonito lo que decías ahora, Irene, de que no es un libro que escribe después de su conversión, no, es que ese libro que escriben convirtiéndose, ¿no? Expresa el camino que él hace. Es una especie también como los Hechos de los Apóstoles, las cosas que pasaban, o yo diría de otro modo también como la carta Diogneto, en la que de repente se topa con unos cristianos que pertenecen al mundo, que desde el punto de vista exterior son como el mundo, pero cuya vida, diríamos, parece de otro mundo, ¿no? Miquel dejó lo que estaba haciendo, lo dejó en la mesilla de noche y empezó a prestar atención a otra cosa. Esta vida buena de la que hablaba Irene, que descubrieron en estos 2 años, Miquel descubrió que en su búsqueda había agotado a los autores ilustrados, los universales abstractos que él decía. Se dio cuenta de que la ideología ya no le daba razones para vivir. De hecho, decía Irene, ¿no? Nosotros ya sabíamos que lo que hasta ahora habíamos visto no respondía. No podíamos seguir acumulando, ¿no? por esa vía. Lo interesante, me parece, es que él no recuperó la fe a través de un proceso intelectual, sino que hizo una experiencia, pero no es una experiencia privada o sentimental. Él hizo este trabajo de campo, del que nos está hablando Nacho. Me interesa, ¿no?, que nos ayudemos en ese trabajo de campo, en ese prestar atención a lo que veía, ¿no?, que le hizo quitarse los prejuicios, quitarse lo que le impedía ver, ¿no?, en cierto modo. Irene, ¿cómo empezasteis a decir Cristo? ¿Qué sucede? La posibilidad de seguir a Cristo se fue convirtiendo en lo más importante para nosotros, en aquello por lo que vale la pena vivir, siempre. Aquello que, aunque a veces no entiendes del todo, sin ello es que no tienes a dónde ir. Como los apóstoles, Maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Aquí también hay un punto que quiero destacar. Jesús y los apóstoles vivían en compañía. Venid y veréis, les dijo Jesús. En Comunión y Liberación hemos encontrado personas que dan mucha importancia a esto. La fe se vive en comunión, en compañía, haciendo camino juntos, ayudándose mutuamente en este camino de la fe. Y si se me permite la expresión, funciona. Es un caminar juntos que se hace a través de gestos que el movimiento recomienda, una catequesis semanal, unos retiros de Adviento y Cuaresma, unos ejercicios espirituales, unos gestos de caridad a los que te puedes adherir libremente, y luego pues una relación normal, informal, de amistad, de acompañamiento en la vida. Todo para acercarnos más al Señor, para contribuir mejor a su plan. Para nosotros, reconocer el ejemplo de Cristo, reconocer a Dios Padre en todo lo creado, nos salvó, nos dio la vida, nos devolvió la esperanza, nos hizo sentir que estábamos en el camino correcto. Y ahora, por ejemplo, después de su pérdida, estoy pues atravesando un momento que no es fácil, pero incluso en los momentos en que pueda sentirme más desanimada, lo que no estoy es perdida ni desamparada. Sé que estoy en el camino correcto y que no estoy sola. Después, ese reconocer
a Cristo nos hizo amarnos mejor entre nosotros, amar mejor a los demás. Nos iba modelando el carácter y teníamos la certeza de que este camino era válido para vivir cualquier circunstancia de la vida. Por ejemplo, cuando vino la pandemia y había tanto miedo, tanta incertidumbre, además de seguir todos los días telemáticamente las misas del Papa Francisco, nos preguntábamos, ¿qué dice Julián? ¿Qué dice Julián Carrón, entonces responsable internacional de Comunión y Liberación? Y mientras el mundo esperaba a que la pandemia pasase para volver a vivir, como si estuviéramos en alguna especie de stand-by, Julián nos decía, vivid intensamente esta realidad, cada uno desde sus circunstancias, pero vividla a fondo. Esto ayuda, nadie te dice algo así. El nacimiento de Miquel en el cielo me supuso un shock muy fuerte. Me está costando vivir porque Miquel para mí significaba una fortaleza y una compañía de vida muy importantes. Nuestra relación ha cambiado. Yo le hablo todos los días, pero no me discute. Nunca pensé que echaría de menos que me discutiera. Le pido que interceda por todos nosotros, que nos hace mucha falta. Nosotros sabíamos que acaso no tuviésemos mucho tiempo. Un año antes de nuestro encuentro, él había estado muy grave, a punto de morir, durante un mes, a causa de unas complicaciones, a raíz de una enfermedad que le comenzó durante su exilio en Estados Unidos. El hostigamiento que sufrió, como sufrieron muchos otros, desgraciadamente provocó daños inmensos a ellos, a sus familias y a toda la sociedad en realidad. Así que nuestra relación siempre estuvo marcada por la posibilidad de un final más o menos cercano, porque todo eso le dejó tocado. Pero esto le daba todos los días una conciencia mayor del regalo que se nos había dado. Yo le siento vivo, no me cabe en la cabeza que haya desaparecido, es imposible, imposible. Solo que tengo que aprender a vivir sin su presencia física y eso es doloroso. Incluso diría que en cierto modo me está costando más ahora que en los primeros meses en los que pues, el shock no te deja a veces ser consciente, ¿no? Ahora pasa el tiempo y no vuelve. No vuelve como antes. La situación que vivimos, la pandemia y sobre todo la guerra, sus consecuencias, que todavía no sabemos cuáles llegarán a ser, cuanto más grande es el peligro y el sufrimiento, mayor es la urgencia de tener presente al Señor en nuestros actos. No caigamos también nosotros los cristianos en el nihilismo. Jesús nos enseñó otra cosa, que el amor es posible, que puede renacer y que vivir así es la vida buena para la que cada ser humano está hecho. Gracias, Carmen. Gracias, Irene. Es llamativo, ¿no?, ver a un hombre que siempre buscó razones para vivir, era uno que estaba siempre evaluándose, ¿no?, juzgando, era muy intenso. Ver cómo empezó a mirarlo todo, como hemos visto en el vídeo, ¿no?, acogiendo que la vida es un don. Digo esto porque al llegar a decir Cristo, ¿no?, él necesitaba razones, no era un hombre separado de la realidad. Él ha mirado los hechos que veían sus ojos y delante de esos hechos él pedía razones. Y las palabras que esas personas, los cristianos, le daban, le dieron la clave, que podríamos decir, para conocer el origen de esos hechos, ¿no?, de esta vida nueva, buena, que dice Irene todo el tiempo, ¿no? Nacho, ¿qué cambió? Yo puedo verlo así, ¿no?, pero ¿qué viste tú que cambió en Miquel después de la conversión? Bueno, porque estaba pendiente un poco del tiempo y no te he avisado. Los dos años que él pasó haciendo este trabajo de campo, ¿no?, le permitieron ver todos estos hechos, que ya nos ha ayudado un poco a mirar Irene, ¿no? Ayúdanos un poco a unir.
por favor, para entender qué es el camino que él hizo. Sí, a mí me encanta, he de confesar que la relación con Miquel, el encuentro con él, a mí me ha enseñado y por tanto me ha corregido, porque verdaderamente en ese libro es casi un manual de cómo es posible hoy en día volver a encontrar el cristianismo. Y me encanta, él tiene un verbo verdaderamente impresionante cuando escribe, y él siempre utilizaba estas palabras: me topé de bruces con una tribu, con un vecindario, me di de bruces. Utiliza estos verbos que son muy gráficos de algo que ha pasado, como en los evangelios. Dice en el inicio de este libro, dice: en estas páginas trato de narrar la existencia de un vecindario que me era completamente extraño hace 3 años. Un vecindario, así empieza el cristianismo, topándose con gente, con los cristianos, adentrarme entre ellos y, según los iba entendiendo, encontrarlos envidiables. Dice un amigo mío que el cristianismo se comunica por envidia, si no. Ese ha sido el viaje que este libro adopta como hilo narrativo. Ellos, gente de hoy, muy anclada en las costumbres de los de aquí, pero con valores de hace 2000 años. Mi azaroso acercamiento a esa gente me dejó súbitamente atónito de su modo de estar en el mundo. ¿Qué es lo que vio? ¿Con qué se encontró concretamente? Algunas de las cosas las he dicho ya él mismo en el vídeo. Yo enumero simplemente para que podamos entender qué es lo que le ha pasado, qué cosas ha visto. También Irene ha contado algunas. Por ejemplo, y él en los capítulos del libro las va enumerando, va contando, va narrando estas familias de las que él ha hablado, que son muchas, que tienen sus propios hijos y que abren las puertas a niños, pues a niños down que nadie quiere acoger, a niños enfermos, a bebés que van a morir, y eso le impacta porque son gente que vive especialmente contenta, es decir, al contrario de lo que uno podía pensar. Esto son hechos que entran y que obligan a preguntarse, y en ello estaban, ¿no?, Miquel e Irene. Pasa por nuestros colegios o por los colegios que están ligados a nuestra experiencia, también se lo hemos oído a él. Yo fui profesor, pero no un educador. Lo que he visto en esos colegios de cómo se transmite el sentido, el significado, cómo se ama la vida y cómo se transmite este amor a la vida, que el otro es un bien. Especialmente potente fue para él la experiencia de la caridad, cuando se acercó, siguiendo nuestras obras, a una de estas obras que ayudan a los toxicómanos en la Cañada Real, en Madrid, un sitio tremendo, supermercado de la droga, y que se ponen allí todos los viernes, caiga lo que caiga, simplemente a repartir comida, bocatas, a darles un caldo, y él se escandaliza, pero ¿esto para qué sirve, no? Aquí tendría que entrar la policía, ¿no?, poner orden, ¿no?, con esa mentalidad, y le rompe los esquemas, y hasta que empieza a darse cuenta de esta novedad. Pero ¿cómo es posible que les abracéis así, ¿no?, sin el resultado inmediato de que dejen la droga? Algunos sí, otros no, pero ¿qué es esto? Y empieza a mirar ese lugar, la caridad, dice él, que no hemos querido mirar. Nosotros no hemos querido mirar aquello. Lo tachábamos de, bueno, ya sabéis, los burgueses dan unas perras para mantener este sistema, ¿no?, en lugar de hacer la revolución. ¿Cuánto le impresionó a Miquel y a Irene los momentos, por ejemplo, normales de vacaciones? Os invito a unas vacaciones, y uno tiene en la cabeza qué será eso. Bueno, dirán un grupito de amigos, ¿no? Bueno, pues 800 personas en los Pirineos, en el Pirineo catalán. Ahora quiero leer algunas de las cosas para que veáis cómo él mira estas cosas y cómo se preguntan. O campamentos con chavales, en un mundo como hoy, con la dificultad de educar a los chavales de 15, 16, 17, 18 años, o especialmente también le impresionó el encuentro con personas que parecían tan normales y que de repente descubre, ¿cómo que, perdona, que tú no te casas? No, yo me he consagrado a Cristo, laicos consagrados, que los veía por ahí hasta que se da cuenta, pero ¿cómo? Pero tú, ¿no?
leo algunas de las cosas que él cuenta que verdaderamente merece la pena para entender qué es lo que está sucediendo cuando se topa con estas cosas. Por ejemplo, con respecto a la educación. Él, después de ver en uno de los pasillos de un colegio una frase que ponía: tú eres un regalo. Le impresiona ver cómo al chaval se le está diciendo tú eres un regalo, de tal manera que su vida empieza a ser afable a él mismo y empieza a mirar a los demás así. Dice: significada de esta manera la realidad, su sentido vacuna al alumno ante el inexorable encuentro que ha de tener con los tramposos axiomas de Rousseau, como por ejemplo aquel tan falaz de odio la servidumbre como la fuente de todos los males del género humano. Decidme si en esta frase hay algo de malo. Odiar la servidumbre, pero es la ideología violenta, en lugar de partir del amor al otro o a la propia vida. Axioma del que pendieron como racimos en agraz los Marx, Engels, Bakunin y toda esa facundia de remediadores del mal que se suministra a los bachilleres en los institutos. Siempre el mal viniendo de fuera de uno mismo, por lo general de la sociedad mal estructurada y mal gobernada, pero siempre a causa del otro, sea capitalista, gitano, judío, inmigrante o quien fuere. ¿Veis? Se topa con algo y empieza la pregunta, empieza la reflexión, pero por algo que estoy viendo. El cristianismo solo puede nacer así, nació así en la historia. O, por ejemplo, con este ejemplo que he puesto antes de la droga, cuando él dice, ¿no? De hecho, el primer día que aparecieron allí, a este Mac, que fue su lazarillo en este largo camino de estos 2 años, dijo: Mac, vámonos de aquí. No podía aguantar aquello, no entendía el significado. Dice: ahora falta que me ponga a pensar en las objeciones a la acción caritativa que me invadieron estando yo en la Cañada Real. Puesto a ello, creo saber por qué los sociólogos de la religión y yo mismo no hemos querido mirar hacia la práctica colectiva de la caridad. Me apercibo también de que era necesario haber mirado hacia ahí antes de dictaminar que en la época actual de secularización ya no se dan formas de religión cristiana con oferta de identidad, sino únicamente ofertas de servicio ritual, son expresiones de la sociología. Y creo saber por qué tampoco hemos echado una vista a la múltiple acción caritativa cristiana a la hora de calificar el cristianismo como una creencia sin pertenencia, o al revés, una pertenencia sin creencia, según novísimas hipótesis sociológicas. Si hubiésemos mirado hacia la acción caritativa en general, habríamos advertido que sí existen prácticas colectivas susceptibles de transformar al unísono a los actuantes, a todos y a cada uno de ellos, y de identificarlos en Jesús. Eso lo dicen ellos, su vida. O otro ejemplo que fue de los más decisivos en esta relación con estas personas normales, jóvenes, que no se casan, que viven juntos en unas casas, estos laicos consagrados. Dice él en uno de esos encuentros, dice: la corta estancia en Madrid para la presentación del libro de Julián Carrón fue larga de encuentros. Uno fue capital. Nos hallamos cenando alrededor de una mesa con 10 consagrados a Cristo. Ellos hablan de Jesús. Me queda claro que si Él es Dios, merecería la pena seguir su trazado como lo hacen estos. ¿Pero lo es? ¿Era Dios aquel hombre excepcional? Al despedirnos, Enrique me regala Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger. Es el tomo 2, el de la Pasión y Resurrección. Siempre que lo he estado leyendo hasta acabarlo, se me iba poniendo un dolor viejo en el rostro. Seguramente mi vida ha desperdiciado 1000 ocasiones de haber comprendido la experiencia vital de todo aquello. Muy enredado por lo general en los hilos brillantes de la noche, en esos neones del yo sin más horizonte que la voluntariosa niebla de salir de la tiniebla. Dolor en el rostro, sí, a causa de una responsabilidad irrescindible. La lectura del libro me ayuda a terminar de entender qué es lo que está diciendo este poblado de cristianos cuando dice eso de la belleza del rostro de Cristo. O en aquella misma cena decía: él no estaba en un sitio cualquiera, yo he vivido mucho la vida. 10 hombres hablando como un solo ángel.
Impresiona que tengan una única conversación, que se escuchen. 2 pentagramas con única melodía. Respetan el turno de palabra, receptivos, cual escuchas acercándose a tus posiciones defensivas para informarse sobre ti. No están en tiempo de guerra, ni mucho menos, pero con ojos flechados y oídos dispuestos hacia nosotros dos, nos tienen clavados. No cortan ni una sola vez la conversación, la dejan terminar para empujarla de nuevo hacia donde quieren. Son maestros de esta cadencia, sonríen como un solo ángel que nunca haya estado triste, pero preguntan, lo hacen una y otra vez. Y un último texto que merece la pena, que parece una cosa banal, estas vacaciones a las que les invitamos, y de nuevo, ¿no?, esa mirada del antropólogo, pero ¿qué es esto? Y dice, la estancia misma en Masella, el mero comportamiento durante los 6 días, demostró sin equívoco posible que en aquella gente había un don que no puedo calificar sino de espiritual. Es un momento del camino en el que ya está intuyendo algo, ¿no? A las pruebas me remito. Junte usted a vivir durante 6 días en libertad absoluta a 700 personas desconocidas entre sí en buena parte. Junte usted a familias y a gente soltera, a bebés, niños, adolescentes, jóvenes, mayores. Júntelas usted a convivir, tomar cervezas y café, pasear, jugar, comer, descomer, asistir a actos comunes, acostarse, dormir, etc. ¿Creería usted posible que en ese poblado de ocasión nunca se diese un altercado? Nunca un niño se quejase de otro en la piscina y acudiese ante su papá a que le pidiese cuentas al papá del niño contrario, o que alguna vez niños o mayores no se zarandeasen en la fila del comedor o se colasen para servirse antes el buffet. ¿Verdad que esperaría usted ver la hectárea de suelo de esa comunidad de vecinos llena de papeles, plásticos, colillas, y que para tenerla decorosa diario hubiera que habilitarse un servicio de limpieza? ¿Acaso no se esperaría usted asistir a alguna discusión acalorada o incluso a puñetazos por haberse robado el sitio en la carpa, o porque tú has mirado a mi niña con ojos golosos, cacho cabrón, o porque tu niño va calado con la gorra del mío que se la robaron ayer? ¿No esperaría usted incluso alguna gresca por Dios, sabe qué nimiedad? Realismo puro del sociólogo. Pues nada de eso sucedió en aquel pueblo entero que formábamos 700 personas. Me queda solamente, Nacho, preguntarte, ¿no? Cuando él descubre quién está en el origen de toda esta excepcionalidad, ¿qué es lo que cambia en él? Sí, en realidad brevemente ya, yo he de confesar que en el caso de Miquel, pero sinceramente en el de todas las personas a las que les pasa, yo estoy muy cercano del ambiente universitario, porque sigo educando a universitarios en Madrid, y muchos de ellos los que nos conocen sin ninguna tradición cristiana, y el paso de la fe, el momento en el que de ver cosas de otro mundo excepcionales uno llega a ponerse de rodillas, a rezar, a reconocer que hay una presencia que me hace en este instante y que ha entrado en la historia, a mí ese paso siempre me conmueve, me dice de otro mundo, me dice de que Él sigue presente. Y esta es una de las cosas que llama la atención en Miquel, cuando empezaba a decir, Irene y yo rezamos por las noches, cuando empezaron a acercarse a los sacramentos. Él mismo ha dicho cómo cambia en él ese miedo desde los 70 a la enfermedad, y cómo es un hombre que ha vivido en paz hasta sus últimos días. Me llama la atención también un hombre con el historial de Miquel Azurmendi, verlo al lado de Monseñor Munilla no es muy normal. Es decir, cómo el encuentro con la Iglesia, el encuentro con Cristo, introduce en una forma concreta histórica que en la casa donde él vivía tenía una referencia que se llamaba el obispo de San Sebastián. O lo que sucedió poquísimos meses antes de su muerte. Irene había dado el paso de forma natural de pedir, quiero pertenecer a este pueblo, a esta tribu, a la fraternidad de comunión y liberación. A él le costó mucho. ¿Por qué? Porque es uno que no había participado nunca por convicción en las elecciones, no había votado, no quería pertenecer a nada, a ningún partido político, y el haber
también ha atravesado esto hasta decir: quiero pertenecer a la Iglesia, quiero pertenecer concretamente a esta tribu. Y también me impresionó especialmente, y son de esas cosas que me han enseñado de nuevo, no es que no la conociera, pero en Miquel era muy potente, cuando lo que fue su testimonio desde entonces, cuando su amigo Fernando Savater le invitó a escribir en un número especial de la revista Claves de Razón Práctica, que dedicó un número especial a la religión, mayo-junio de 2019. Savater, que conocía, fueron compañeros, profesores en la Universidad del País Vasco, Savater conocía lo que le había pasado a Miquel, más o menos, y le invitó a escribir, ¿no?, junto con personas del mundo de la ilustración, que escriben, como podemos esperar, de la religión, también en una revista como esta, y le invita a escribir un artículo. Y verdaderamente me impresiona, y me impresionó mucho, que Miquel perfectamente, casi es lo que hubiera esperado yo, podía haber escrito un artículo donde defendía la razonabilidad de la fe, de la creencia en Dios. Podía haber escrito un artículo donde hablaba de la posibilidad de que el ser humano entrara en relación con Dios, de la idea de la conversión, a lo Paul Claudel cuando entra en una iglesia, a lo García Morente, que él ha comentado, escuchando una música, a lo incluso Lewis, para los amigos, que tiene una primerísima conversión que es más religiosa, más que cristiana. Y lo que hace Miquel es lo que me gusta, se lo he dicho al mismo Savater, ¿no?, es casi un pecado de confesión, ¿no?, que en una revista de filosofía, que por lo tanto es una revista que debe partir de la razón universal, accesible a toda persona humana con argumentos de razón, en una revista de filosofía él habla de una historia particular. Me topé con un vecindario. Es un artículo que recomiendo a todos, donde él cuenta sus antecedentes, también desde el punto de vista cultural, es decir, su no cercanía a la fe, a la religión y luego a la fe cristiana, y luego cuenta una historia particular. No sé si nos damos cuenta que uno de los grandes dogmas de la Ilustración, desde hace 2 siglos y medio, ha sido que la verdad universal solo puede ser accesible a través de la razón universal. Y por lo tanto un hecho particular, un relato particular, por ejemplo lo que sucedió hace 2000 años, que es un hecho particular que entró en la historia, no puede ser algo que sea la clave de la historia de la humanidad. Y me impresiona que Miquel lo tuvo claro, y en una revista como esta cuenta su historia particular, casi dejando, de hecho lo hace así, al final del artículo la tarjeta de presentación, ¿no?, diciendo este vecindario se llama así, ¿no?, son estos cristianos de comunión y liberación. Una presencia cristiana que llevaba dentro una propuesta de significado. Me llama la atención poder decirlo así de radicalmente, ¿no? Se topó con la humanidad resucitada de Cristo. Él decía además los encristados, ¿no? Gracias a ambos por haber querido compartir con nosotros esta historia particular que se dilata para todos y que espero que pueda ser también una esperanza para mucha gente. No sé si hay alguna pregunta o debemos terminar. No sé si Irene quiere añadir algo más. Bueno, yo seré breve. Quería recordaros una cosa, que para nosotros los cristianos siempre es Navidad. Vivimos con la certeza de que el amor es posible, siempre es posible. Incluso en medio de grandes dificultades, siempre podemos ser pequeñas lucecitas de esperanza, como dijo hace poco el obispo católico de Moscú a raíz de la guerra en Ucrania. Y eso hace que la vida sea vida, como dice Julián Carrón a menudo. Y a la vez, para nosotros siempre es Pascua.
Siempre podemos volver a levantarnos, reconstruir. Así vivimos, que no es lo mismo que sobrevivir. Y para ya terminar, el otro día el sacerdote Javier Prades, que ha citado Nacho, me envió un mensaje y un pequeño vídeo del lago de Garda, donde estaban de ejercicios espirituales, y me sorprendí a mí misma porque le escribí: ahora todos los lagos me recuerdan a Tiberíades, porque estuvimos con Miquel en Tierra Santa. Pero esto, que sea una metáfora para nosotros, que signifique que todo lo que vivamos, todo lo que encontremos en nuestro camino, a todas las personas con las que tratemos, nos remitan siempre al Señor. Gracias. Gracias, Irene.